Buenos días. Estamos en la clase de electricidad y entonces vamos a ver lo que sería un circuito. Retomando nuevamente anteriores clases referente a lo que es electricidad, tenemos que en definitiva es la circulación de electrones de un átomo a otro. Entonces, esa fluctuación de electrones es lo que se conoce como la circulación eléctrica. Y podemos tener una gráfica de cómo va circulando la energía eléctrica. Entonces, es verdad que la circulación de la corriente eléctrica es del polo positivo al polo negativo. Esto les dejo como incógnita para que ustedes puedan revisar un poco más, porque siempre se ha considerado que es del polo positivo al polo negativo, pero esto no es verdad, ¿no es cierto? Ya tenemos que revisar para que usted analice cuál es la verdadera situación del flujo de electrones. ¿Qué elementos forman parte de un circuito eléctrico? Entonces tenemos diferentes elementos que ya hemos venido analizando que necesitamos que usted siga teniendo en consideración. Por ende, ¿cierto? Tenemos lo que serían los cables, tenemos ¿qué más? Los receptores, los emisores, ¿cierto? Ya, y los elementos intermedios que intervienen en cualquier circuito para que usted revise la forma básica, porque de ahí tenemos muchos más elementos. Aquí podemos ver, ¿cierto?, nuestra querida tabla que es para el cálculo tanto de la intensidad, de la potencia, la tensión y la resistencia, es decir, para calcular en vatios, en amperios, en ohmios y voltios. Entonces tenemos que tener en consideración esta tabla, siempre va a sernos útil para la resolución de cualquier ejercicio eléctrico. Como por ejemplo tenemos aquí, un aparato eléctrico funciona a 220 voltios y tiene una resistencia de 50 ohmios. ¿Cuál será la intensidad que circula? Entonces, como dato ya podemos observar que nos da el voltaje, 220 voltios. Nos da la resistencia, 50 ohmios. Y la incógnita es la intensidad eléctrica. Entonces, revisamos nuestra tabla, ¿no es cierto? Como decimos intensidad, necesitamos calcular amperios. Entonces, tengo voltaje y resistencia, buscaré la fórmula, la que me corresponda. Tenemos voltaje y resistencia, la primera, porque también tenemos potencia y voltaje, también tenemos potencia y resistencia. Entonces, teniendo en consideración estas tres fórmulas, obtendremos la primera. Entonces, ¿dónde nos dice la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia? Es decir, 220 voltios dividido para 50 ohmios, que nos da igual a 4.4 amperios. Entonces, para tener en consideración lo que sería nuestra resolución de ejercicios. Les dejaré algunos ejercicios extras, les trabajaremos en clases para poder ir analizando referente a esta tabla de cálculos. Esto es un primer ejercicio, muestra de lo que vamos a ir trabajando. Gracias.